Hola, bienvenidos a otro video de Spanish with Gaia, el canal de YouTube para aprender español de Buenos Aires. Hoy estoy en el barrio de Belgrano y vamos a andar en bicicleta por el barrio. Entonces, para eso vamos a usar una de las bicis de la ciudad. Y bueno, es el sistema de bicis de la ciudad de Buenos Aires, que es gratuito para residentes de lunes a viernes. Y hay estaciones de bicicletas en toda la ciudad. Entonces, los extranjeros, para poder usar las bicis, necesitan descargarse la aplicación y unos requisitos mínimos, que son una tarjeta de crédito, un pasaporte, un teléfono celular para poder recibir mensajes, emails, y una dirección de acá de Buenos Aires. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agarramos el celular y abrimos y nos va a mostrar un mapa y nos muestra las estaciones de bicis que hay en el área. Nosotros ahora estamos en el punto azul y nos dice que hay 9 bicis disponibles acá. Entonces, y ahora vamos a leer el código de una bici para poder desbloquearla. Y listo. Se desbloquea y podemos pedalear. Esta calle, como varias calles de Buenos Aires, está hecha de adoquines, que son las piedras en el piso, y son calles históricas porque las primeras calles de Buenos Aires fueron hechas así, con este material, que supuestamente, según lo que leí, son buenas porque filtran el agua de lluvia y regulan mejor la temperatura, pero son la pesadilla de los ciclistas porque cuando vas andando en bici vas rebotando y es súper incómodo. Entonces, a veces los ciclistas, cuando hay calles de adoquines, van por las veredas, que supuestamente no pueden andar en bici en la vereda, pero lo hacen porque realmente es muy incómodo andar en bici por la calle de adoquines. Hay que aprovechar estos días porque después viene el frío húmedo del invierno y no es tan lindo. Bueno, como les decía, hoy es un hermoso día otoñal, la temperatura está perfecta. Ahí pasa una moto. ¿Es seguro andar en bicicleta por Buenos Aires? Bueno, sí y no. En líneas generales es seguro, hay una gran red de ciclovías y bicisendas para andar y cada vez más y más personas usan la bicicleta como medio de transporte, pero también mátame. Pero también es una ciudad muy grande, entonces hay que tener los cuidados como en cualquier ciudad grande. Bueno, y entonces ahora vamos a ver las partes de la bici. Tenemos la patita, que sirve para tener la bici parada. Tenemos el manubrio con los frenos. Acá están los cambios para cambiar la velocidad a la que queremos ir. Tenemos las dos ruedas, tenemos el asiento, los pedales
y finalmente el canasto para guardar la mochila o lo que queramos. Y bueno, una vez que nos cansamos de pedalear, buscamos en el mapa la estación de bicis más cercana y simplemente la devolvemos. A veces hay que hacer un poco de fuerza para que entre, pero ahí entró. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido útil. Pueden dejarme un comentario diciéndome qué les pareció y nos vemos en el video que viene. Chao.